Hola, soy Mara. Algo terrible me pasó el año pasado por culpa de Julia, mi mejor amiga. Suena loco, pero estuve atrapada en el fondo del mar durante 36 horas. Sí, en el fondo del mar. Bajo el agua. Por 36 horas. O sea, más de un día. Verán que no lo estoy inventando cuando escuchen toda mi historia. Todo empezó cuando Julia me mostró una foto. Me dijo, Mara, mira esto. Tomé su teléfono. Elías, un chico al que Julia conoció en Instagram, sostenía el volante de un barco y sonreía. Nunca me gustó ese tipo, y esa foto hizo que me gustara aún menos. Era muy obvio que no era más que un niño rico mimado. Ajá, ¿y qué? Le dije, y le devolví el teléfono. Por su tono me di cuenta de que quería algo de mí. Nos invita a pasar el fin de semana en su barco. Cuando lo oí, fingí no entender. ¿Nos? ¿Cómo me conoce? Y él apenas te conoce a ti. Solo se intercambian mensajes. Dijo, hablamos por teléfono durante horas anoche. Créeme, es un gran tipo. Vamos, vayamos las dos juntas. Enseguida dije, de ninguna manera. ¿Qué voy a hacer en un barco con un extraño total durante 2 días? Entonces ella dijo algo que sabía que funcionaría. ¿Y si es un psicópata? ¿Me vas a dejar sola con un tipo así? Esa misma frase se la había dicho yo a ella el mes anterior. Le pedí que me acompañara a conocer a un chico por primera vez. Así que fuimos a la cita juntas. Ella básicamente quiso decir, ahora es tu turno. Tuve que decir que sí. El sábado de mañana viajamos 3 horas en autobús hasta la ciudad costera donde vivía Elías. Nos recogió de la estación en coche y nos llevó al barco. No era demasiado grande, pero era muy lujoso. Había 2 camarotes bajo la cubierta. Julia y yo tomamos el grande. La verdad que Elías no parecía tan malo. Pensé que tal vez me había equivocado con él. Cuando subimos a la cubierta ya estábamos rodeados de agua y en camino. Elías estaba conduciendo el barco. Dije, no lo tomas a mal, pero ¿no hace falta un capitán para conducir barcos así? Él sonrió. No te preocupes, es un yate pequeño. Tengo licencia para conducirlo. Y no vamos a navegar todo el tiempo. Vamos a encontrar un buen lugar y anclar allí, dijo. Julia y yo nos sentamos a relajarnos al sol. No hacía tanto calor como para usar bikini, pero el sol estaba bastante fuerte. 2 o 3 horas después nos detuvimos. Anclamos junto a una isla. Nadie vivía en esa parte de la isla, así que solo éramos nosotros, el mar y la naturaleza. Elías era un gran anfitrión. Insistimos en ayudar en la cocina, pero él preparó toda la comida él mismo. Parecía verano, aunque eran los últimos días de noviembre. Julia no tomó mucho, pero Elías y yo nos emborrachamos completamente. Él se puso de pie. Su capitán está por desmayarse. Tengo que irme a la cama. El barco me necesita mañana, dijo y se tambaleó hasta su camarote. Al rato también volvimos a nuestro camarote. Estaba un poco mareada y frustrada conmigo misma por haber bebido tanto. Recuerdo que apoyé mi cabeza en la almohada y me dormí enseguida. El mar estaba muy tranquilo. No sé cuándo fue que empeoró el clima y comenzó una gran tormenta, pero cuando desperté el yate se estaba balanceando mucho. Busqué a Julia, pero no estaba. Al principio pensé que estaba soñando, pero no era así. Escuché ruidos que venían de abajo, como si algo golpeara el barco. Con cada uno de los golpes el barco se levantaba y luego caía rápidamente. Sabía que no era buena idea subir a la cubierta con ese clima, pero debía encontrar a Julia. Traté de levantarme, pero me resultaba imposible ponerme de pie. Entonces el barco giró con fuerza. Intenté aferrarme a algo, pero no pude. Me golpeé la espalda contra la pared y grité de dolor. Me dolió tanto que estaba segura de que me había roto algo. Poco después el dolor paró. Me palpé mis brazos, piernas y costillas. No tenía dolor y me sentí aliviada por no tener nada roto. Entonces me di cuenta del peligro real. Estaba en un barco. Afuera había una tormenta terrible y el barco podría hundirse. Me preguntaba, ¿qué podía hacer? ¿Tenía que quedarme ahí o debía intentar subir? Pensaba que lo mejor sería salir a la cubierta cuando el barco empezó a sacudirse aún más. El barco parecía empezar a moverse. ¿Elías estaba controlando el barco? ¿Nos dirigíamos a un lugar seguro? Estaba tratando de calmarme cuando escuché un ruido realmente fuerte. Me di cuenta de que nos movíamos porque el barco estaba a la deriva y habíamos chocado contra unas rocas que rodeaban la isla. Era claro lo que estaba a punto de suceder. El barco se iba a hundir. Me las arreglé para levantarme, porque el barco no se balanceaba tanto.
Intentaba llegar hasta la puerta cuando de repente se partió en dos y empezó a entrar agua en el camarote. Eso era lo que yo temía. ¡Nos hundíamos! El agua comenzó a entrar tan rápido que no podía avanzar a través de ella. Fui hasta el baño y cerré la puerta. Tomé unas toallas del gabinete y las apreté debajo de la puerta, pero el agua igual seguía entrando. Hasta ahí había conseguido permanecer calmada. Pero ahora tenía razones para entrar en pánico. El barco chocó contra una roca en una tormenta y se hundía rápidamente. Y yo estaba atrapada en un baño minúsculo. Por primera vez pensé que podía morir. Empecé a gritar para sacar ese pensamiento de mi mente. Mara, usa tu cerebro. ¡Vamos! Tienes que encontrar una manera de salir de aquí. ¡Usa tu cerebro! El baño seguía llenándose de agua que ya me estaba llegando hasta las rodillas. Me paré sobre el inodoro, pero era imposible salir de ahí. Ese baño tan pequeñito se iba a llenar de agua pronto. No tengo idea de cuánto tiempo pasó. Me resigné a mi destino y solamente esperé. El agua me llegaba hasta el pecho. En ese momento noté que el baño parecía estar llenándose más lento. ¿Sería una buena idea intentar abrir la puerta? ¿O debía esperar hasta que llegara alguna ayuda? Pero el agua seguía subiendo, aunque más lento. ¿Podría sobrevivir hasta que alguien viniera a rescatarme? No había garantías de que alguien viniera. Decidí hacer un pequeño experimento. Tomé mucho aire y me sumergí. Giré el picaporte y empujé, pero la puerta no se movió. Traté otra vez, pero no tuve suerte. Subí cuando me quedé sin aire. El barco se había hundido. La puerta no se abría, quizás porque el camarote estaba lleno de agua. Yo todavía estaba viva y no pensaba darme por vencida. Pero, ¿y Julia? Hasta ese momento no había llorado, pero ahí empecé a llorar y no podía parar. Mientras tanto, el agua había subido más. Y para peor, al llorar había consumido mucho oxígeno y podía sentir que no me quedaba mucho. Estaba tan mal que no tenía idea de cuánto tiempo había pasado. El agua me llegaba hasta la barbilla. Tenía mucho frío, tenía hambre, tenía sed. Estaba cansada y con mucho sueño. Por un momento pensé, déjate llevar y deja que todo termine. Como estudiante de medicina era consciente de que era la hipotermia lo que me hacía pensar así. Había estado en agua fría mucho tiempo, mi temperatura corporal había bajado e iba a seguir bajando. Estaba perdiendo la esperanza de que llegara ayuda. No estábamos en aguas abiertas, pero ¿quién vendría a buscarnos? Ni mis padres ni los de Julia sabían que estábamos aquí. ¿Haría algo la familia de Elías? No lo creía. Pensé que ese iba a ser mi final. El agua seguía subiendo lentamente. Tanto que tuve que pararme sobre los dedos de mis pies para no ahogarme. En ese momento oí un sonido. Como si alguien golpeara algo un par de veces. Contuve la respiración. El sonido se detuvo. Tal vez no existió. Tal vez estaba alucinando porque estaba a punto de desmayarme. ¡No! Oí el sonido de nuevo y esta vez estaba más cerca. Si estuviera alucinando, habría oído la voz de mi mamá o algo así. ¿Por qué oiría un golpe metálico? Me sumergí en el agua una vez más. Había una jabonera hecha de piedra. La agarré y volví a subir. Empecé a golpear contra la pared con ella. El otro sonido se detuvo. Lo único que oía eran mis golpes contra la pared. Me detuve después de un rato. Entonces el sonido desde afuera comenzó de nuevo. Me estaba comunicando con alguien. Sabían que estaba ahí. Resultaron ser 2 buzos del equipo de búsqueda y rescate. Al principio no podían abrir la puerta debido a la presión. Pero estaban allí para salvarme. Luego de un rato consiguieron sacarme del baño y después del barco. Había médicos en el barco de búsqueda y rescate. Tenían mucha experiencia con este tipo de situaciones y lograron que me recuperara de la hipotermia. Apenas me sentí mejor, pregunté por Julia. Dijeron que tanto ella como Elías estaban bien. Aparentemente, Elías tenía diabetes, pero estaba muy borracho para inyectarse su insulina. Los pacientes con diabetes pierden el conocimiento en esas situaciones y al tiempo entran en coma. Elías consiguió llegar hasta la puerta de nuestra cabina y llamó. Julia lo ayudó de inmediato. Ella le dio su inyección de insulina, pero él seguía sintiéndose muy mal. En ese momento estalló la tormenta y no tuvo más remedio que subir. Julia también subió con él. Por suerte, ella pensó que debían ponerse los chalecos salvavidas. Elías logró arrancar el motor, pero las olas eran demasiado grandes y no pudo evitar que el barco quedara a la deriva. Cayeron al agua cuando el barco chocó contra las rocas.
Julia estuvo siempre con Elías. Las olas los llevaron a los dos hasta la playa. Elías estaba inconsciente, así que Julia no podía dejarlo. Al día siguiente, un grupo de excursionistas los encontró por casualidad. Los dos están bien ahora. Después de escuchar esta historia, mi primera reacción fue: seguro que se casarán después de pasar por esto juntos. Después de 36 horas horribles, pude volver a la vida. Creo que me fue bastante bien en general. Por supuesto que tuve mucha suerte, pero decidir entrar en el baño, lograr mantener la calma y luchar contra la hipotermia, creo que merezco un bien hecho. Gracias por escuchar mi historia. Si te gustan las historias como esta, suscríbete a este canal. Adiós. Hola chicos, mi nombre es Alan. Tengo 14 años. Mis padres son médicos. Mi hermana es 3 años mayor que yo. Somos una familia feliz. Nos divertimos mucho juntos, siempre mirando el lado positivo de cada situación. Lamentablemente, hace poco sucedió algo perturbador. Me hizo darme cuenta de que alguien puede crecer y madurar en cuestión de días. Mi tío y su familia viven en otra ciudad. Nos visitan 1 o 2 veces al año y siempre nos traen regalos cuando vienen. En su última visita, nos trajeron una caja de chocolates que habían comprado en Bélgica. Finalmente entendimos por qué el chocolate belga es tan famoso. Estaban muy deliciosos y terminamos comiendo demasiado. Mi mamá tuvo que quitarnos la caja. Si son tan buenos, no se los terminen todos de una vez. Solo pueden comer 1 por día y yo se los daré, dijo. No estábamos contentos, pero ella era la jefa y sabíamos que no iba a dar marcha atrás. Al otro día, cuando mis padres estaban en el trabajo, recordamos los chocolates. No habíamos dejado de pensar en ellos. ¿Dónde podría haberlos escondido mi mamá? Si lográbamos encontrarlos, ella se enojaría, pero también sabíamos que al poco tiempo nos perdonaría. Así que empezamos a buscar los chocolates. No encontrábamos la caja por ninguna parte. Parecía que mi mamá se tomó muy en serio la idea de ocultarlos. Empezamos a buscar en los lugares menos probables. Cuando buscábamos en el escritorio de mi padre, encontramos una llave que parecía muy vieja. Había una caja de madera en su habitación. Mi padre trabajó en algún momento en un hospital en Afganistán. Sabíamos que mis padres a menudo se escribían por entonces. Todas las cartas estaban en esa caja. ¿Podría mi mamá haber escondido los chocolates allí? Abrimos la caja con la llave y ¡allí estaban! Estábamos muy contentos y empezamos a comer. Mientras tanto, mi hermana comenzó a leer en broma una carta que mi padre había escrito. Mi amada, los días son cortos, pero los meses parecen no terminar. Te echo tanto de menos. Así que comencé a revisar la caja para encontrar una carta de mi mamá para leerla como respuesta. Me encontré con una carpeta. Se la mostré a mi hermana y leí la tapa. Servicios de Protección Infantil, Departamento de Adopción. Nos miramos confundidos. ¿Estaríamos sobrepasando un límite si abriésemos la carpeta? Pero no pudimos parar. Mi mamá entró justo cuando estábamos por abrir la carpeta. Pero no dijo nada. Solo tragó saliva. Con voz muy tranquila dijo: «Vayan a sus habitaciones». Mi hermana dijo: «No miramos adentro. Sé que lo que hicimos estuvo mal, pero ¿no nos vas a decir qué está pasando?» Mi mamá ni siquiera nos miró a la cara y nos señaló la puerta. «Dije a sus habitaciones». Nos fuimos sin decir una palabra más, pero nos habíamos dado cuenta. Cuando fui a mi habitación, busqué en Google Servicios de Protección Infantil, Departamento de Adopción. Tal y como pensé, estos documentos trataban sobre adopción. Le envié el enlace a mi hermana. Ella me respondió con otro enlace sobre el mismo tema. Ella también buscaba respuestas en línea. Mi papá volvió a casa poco después. No sabíamos lo que estaba pasando, pero la casa estaba muy tensa. Esperamos ansiosamente en las habitaciones. Oí que mi mamá llamó a mi hermana y que se cerraba la puerta principal. ¿A dónde podrían haber ido? Tenía mucha curiosidad. Entonces entró mi padre. Dijo que mi mamá y mi hermana salieron a dar un paseo. Estaba muy callado, como si no supiera por dónde empezar. Se aclaró la garganta unas cuantas veces, pero aún así no pudo decir nada. Finalmente, respiró hondo. «Alan, quiero que esto que voy a decirte quede entre nosotros, al menos por un tiempo», dijo. Me ponía cada vez más nervioso. No quería oír el resto. ¿Por qué me ocultaron tantos años que era adoptado? ¿No pensaron que de una manera u otra se sabría? Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos. No estaba llorando, pero se me caían las lágrimas. Mi padre me miró. «Alan, ahora que encontraste estos documentos,
Es hora de que sepas la verdad. Pero prométeme que no le dirás a tu hermana que es adoptada. Esto es muy importante. ¿Trato? Dijo. Esperen. ¿Es mi hermana la que es adoptada? Miré a mi padre con asombro. Debía haber estado contento, porque me sentí muy triste cuando pensé que era yo. Pero era mi hermana la que fue adoptada. Cuando lo pensé fue muy doloroso. Esto significaba que ella no era mi verdadera hermana, ¿verdad? Estaría muy triste si se enterara de que yo no era su verdadero hermano. Por supuesto, no podría decirle esto a ella. Incluso si mi padre me dijera que se lo contara, mantendría esto en secreto para siempre. No podía soportar ponerla triste. Los días siguientes fueron muy difíciles. Es como si mi hermana y yo hubiéramos hecho un pacto de no volver a mencionar ese día. Pero el amor entre nosotros era aún más fuerte ahora. Ella venía mucho a mi habitación, haciendo todas estas caras raras para hacerme reír. Entonces supe que, fuera o no mi hermana biológica, era mi verdadera hermana. De hecho, empecé a quererla aún más, después de descubrir que era adoptada. La gente ama naturalmente a sus hermanos, pero amar a alguien con quien no estás emparentado es mucho más significativo. ¿No estás de acuerdo? Muy pronto éramos tan felices como en los viejos tiempos. Ya había olvidado lo que había pasado. De hecho, estaba planeando decirle a mi papá, «Papá, contemos todo a mi hermana. Realmente no importa que sea adoptada. La amo más que a una hermana biológica», pensé en decirle. Justo entonces, mi papá entró en mi habitación. «Creemos que tu hermana debe conocer la verdad. Pero tenemos que pedirte un favor. Hablaremos con ella, pero primero queremos saber si te gustaría escribirle una carta diciéndole cómo te sientes con tus propias palabras. Normalmente es algo a lo que me opondría, pero ahora estaba feliz de hacerlo. Pero me di cuenta que escribir una carta así era mucho más difícil de lo que creí. Sí, desde mi punto de vista nada había cambiado. Pero ¿qué iba a pensar mi hermana al saber que era adoptada? ¿Cómo podría explicárselo sin herirla? Lo pensé durante días. Empezaba y borraba todo una y otra vez. Ni siquiera tenía la primera frase. Entonces tuve una idea. Si fue adoptada, ¿cuánto tiempo había sido mi hermana? Quiero decir, ¿estaba aquí cuando nací? ¿O vino después que yo? Traté de rememorar nuestro recuerdo más antiguo. Había tantos recuerdos de la época en que era un niño pequeño, pero ¿cuál era el primero? Decidí que el que apenas recordaba debía ser el más viejo. En ese recuerdo, estamos en un lugar con muchos niños. Estamos corriendo hacia algo. No sé en dónde podría ser. Como dije, apenas lo recuerdo. Tropiezo con algo y me caigo. Solo uno de los niños se detiene. Es, por supuesto, mi hermana. Ella me ayuda a levantarme, comprueba si mis rodillas están raspadas y luego me levanta. Entonces echamos a correr hacia los otros niños. Empecé mi carta con este recuerdo. «Has sido mi hermana todo este tiempo y siempre serás mi hermana», continué. No tener la misma madre no debilita nuestro vínculo, sino que solo lo hace más fuerte. Empecé a llorar, a decirle cuánto la amaba, como siempre la amaré, y que nada cambiará eso. Cada palabra que escribí era verdad. Tan solo escribí lo que sentía. Finalmente llegó el gran día. Mi papá me envió un mensaje preguntando, ¿está lista tu carta? Cuando le dije que sí, dijo, «Puedes dársela esta noche». Ya no había tensión en la casa. Es como si todos estuviéramos finalmente relajados y de muy buen humor. Cuando mi padre me señaló con sus ojos, supe que era hora. «Vamos a vernos en mi estudio», dijo. Mi hermana estaba allí cuando entré. La caja de madera que empezó todo estaba en el escritorio. Mis padres sonreían. Yo había puesto la carta en un sobre. Se lo di a mi hermana. Estaba impactada. Ella también me dio un papel. Cuando lo abrí, vi que era una carta que comenzaba con «Mi querido Alan». Estaba muy confundido. ¿Por qué me escribió una carta? Fuimos a las esquinas opuestas de la habitación para leer. No podía creer lo que veía. Mi hermana decía que yo era adoptado. Al igual que yo, ella había escrito sobre cuánto me amaba y que si yo era o no su hermano biológico, no le hacía ninguna diferencia. Después de leer, primero nos miramos el uno al otro y luego a nuestros padres. Mi padre sacó los papeles de adopción y dijo que nos acercáramos. Nos mostró la carpeta. Sí, ambos fuimos adoptados. No era solo ella. Yo también fui adoptado. Mi hermana y yo nos miramos. No pudimos evitarlo y empezamos a reír como locos. No había distinción entre nosotros. Estábamos en el mismo barco. Compartimos el mismo destino. Nos abrazamos. Después mis padres se sumaron.
Los cuatro nos abrazamos un buen rato. Luego fuimos a cenar. Mis padres se disculparon por mantener todo en secreto. Dijeron que nos iban a decir en el momento adecuado, pero que los chocolates habían acelerado el proceso. Cuando empezó todo, mi mamá llamó a un psiquiatra que trabaja con ella. Dijo que esta no era su especialidad y le pidió ayuda a un psicólogo infantil. Así surgió esta idea de las cartas. Mis padres pensaron que era un buen plan y lo llevaron a cabo. Y bueno, ya conocen el resto. Ese día también supimos algo más. Mis padres solo iban a adoptar a mi hermana. No sabían nada de mí. Pero mi hermana no quería dejarme. Se arrojó al suelo llorando. ¡Es mi hermano! ¡No dejaré a Alan aquí!, decía. Y ella me puso el nombre Alan. No estamos seguros, pero creemos que es un nombre de su familia biológica. Mis padres accedieron y decidieron adoptarnos a los dos. Como ven, fuimos realmente hermanos desde el principio. Muchas gracias por escucharme. Si quieres compartir algo que te pasó y que realmente te afectó, envía un email a la dirección que figura en la descripción del video. ¡Adiós!